Seguimos estudiando la epístola Tito, una epístola pequeña pero grandiosa, porque tiene mucha enseñanza. Hoy vamos a estar enfocados en los versículos del 5 al 9 del capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Recordando que el apóstol Pablo está instruyendo a estos jóvenes pastores, no solamente a Timoteo, a Tito, y estoy seguro que a muchos otros, en el establecimiento de iglesias. Una iglesia que comenzaba a formarse. Imagínense, no habían seminarios. Las iglesias no solamente eran nuevas, también los líderes, y necesitaban instrucción de parte de Dios. Y como toda escritura es útil, diremos, bueno, cuando leemos el texto, usted dirá, no me incumbe, porque al fin y al cabo no tengo este don, o etcétera. Pero sí es importante que la iglesia conozca. Sobre todo porque sabemos que es palabra de Dios y necesitamos estudiarla, y más los martes, que vamos versículo por versículo de cada libro de la Biblia o capítulo. Pero usted nunca sabe si el Señor le va a llamar, número uno, a un comité de púlpito, que es así como se le llama cuando una iglesia necesita hacer una elección de pastor, o dar una aprobación para un candidato. Y no nos extrañe, nuestra iglesia americana está pasando por ese proceso en este mismo momento. Entonces necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios. Notemos, versículos del 5 al 9. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que hay dos propósitos que Pablo le presenta aquí a Tito. Número uno, debía corregir lo deficiente, y dos, establecer ancianos en cada ciudad. El primer punto vamos a hablar poco, más que todo vamos a enfocarnos en el segundo punto. Pero esto de corregir lo deficiente ya es indicio, hermano, que ninguna congregación es perfecta. Las personas hay veces se van de las congregaciones por motivos sencillos, pero tenemos que entender que ninguna congregación es perfecta. Todas sufrimos de algún mal, sea doctrinal, estructural, formal, litúrgico. Todos necesitan ser corregidos. Así que necesitamos orar, más bien que el Espíritu Santo nos revele siempre aquello que hay que corregir, que nos vaya guiando a toda verdad. Y esto lo decimos ahora, aprendemos que no es solamente en lo personal, también a un nivel congregacional debemos orar. Para corregir tenemos el modelo bíblico, que la Biblia es la que muestra un patrón que nos sirve de guía. Un patrón primero establecido por Dios, sino también ha sido seguido por siglos. La iglesia ha mantenido estos patrones, por eso estamos ya en los últimos tiempos y debemos de cuidarnos estas tendencias, hay veces modernas, que quieren revolucionarlo todo. Porque eso yo creo que nos ha pasado en todo aspecto de la vida. Se ha querido revolucionar todos los patrones y a todo lo llaman anticuado y quieren hacerlo todo nuevo. Bueno, hay que tener cuidado. Yo sé que la iglesia tiene que contextualizarse para ganar a la sociedad en que está en medio. Sin embargo, hay cosas que no deben de cambiar porque la Biblia nos muestra ese ejemplo como iglesia.
desde que fue fundada. Número 2, que funciona bajo 2 oficios, pastor y diácono. Y segundo, que los cultos siempre han sido más bien de parte de la congregación. Lo que hace es himnos, cantos, oraciones. De parte de Dios, ahí viene la palabra, sea leída o sea predicada, etc. Y ahí se forma ese diálogo o esa comunión con nuestro Dios, donde le hablamos y Él nos habla a nosotros. Entonces eso debe de continuar. ¿Por qué? Porque es la manera como a Dios lo ha establecido. Repito, cuando hacemos cantos, ofrendas, oraciones, es la parte nuestra de hablar con Dios. Pero cuando Él entonces nos habla, sea lectura bíblica o exposición de la palabra, es cuando tenemos que entender que Él nos habla. Ahora, la segunda, establecer ancianos. Cuando se dividieron los reinos del norte y del sur, Dios habló por medio del profeta Jeremías y le dijo que él estaba prácticamente decepcionado, hasta un punto airado por la conducta del pueblo de Israel. Y sobre todo que los sacerdotes eran corruptos. Los sacrificios habían perdido su propósito, su valor. Y el pueblo lo que necesitaba, lo dice, lo vamos a leer en Jeremías 3:15, era pastores, dice, según el corazón de Dios. Eso lo leemos en Jeremías 14. Perdón, Jeremías 3:15. Después vamos a leer Romanos 14, pero Jeremías 3:15 es el que presenta esta necesidad, que yo creo que es una necesidad que siempre ha existido, que dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, o sea, con sabiduría, con conocimiento, pero más que todo, según el corazón de Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo es el corazón de Dios? El Dios santo y que es justo, su corazón es misericordioso, paciente, muy compasivo. Y es como debe de comportarse un pastor hacia sus ovejas. Muchas veces surgen situaciones, y nosotros no hemos sido exentos, de situaciones que se han presentado donde ovejas quieren que el pastor pues ataque a otra. Y no pueden entender este concepto, que el pastor debe de ser compasivo y tratar a todas las ovejas. ¿Okay? Esa es una de sus cualificaciones. Aparte de eso, no podemos olvidar, hermanos, una verdad dentro de la iglesia, según, después usted lo puede leer en casa, Romanos 14 del 1 al 12, nos habla de que en la iglesia los van a ver débiles y los van a ver fuertes. ¿En qué sentido son débiles? Quizás comenzando en el camino del Señor. ¿En qué sentido son fuertes? Bueno, gracias a Dios que llevan tiempo siendo expuestos a la palabra de Dios y ya la palabra de Dios los ha hecho fuertes en fe, en convicción, en conocimiento. O sea, no podemos esperar que los recién convertidos o personas que simplemente no han buscado mucho de Dios se comporten como uno, vean las cosas como uno. Pero dice ahí Dios en Romanos 14 que Él es fiel para mantenerlos en Él. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, este texto enseña a la iglesia en cuanto al pastorado. O sea, no voy a hablar de mí, voy a hablar del oficio, que es lo más importante que tenemos que entender. El oficio, no es ninguna persona en particular. En el contexto, Tito necesitaba establecer pastores en iglesias, ya dije anteriormente, que recientemente se estaban formando y no existían seminarios, tenían que tener en cuenta estas cualificaciones.
Notemos que muchas de ellas son parecidas, aunque en Timoteo son más o más específicas, pero vienen siendo prácticamente las mismas cualificaciones del obispo que presenta Pablo a Timoteo. Dice el versículo 5 que él debe establecer ancianos. Existen varias opiniones sobre ancianos, los obispos, los pastores. Sin embargo, yo tengo mi opinión y lo comparto según la palabra de Dios. Y en este mismo texto que aparece en el versículo 5, ancianos, y en el versículo 7, obispo, que más bien un pastor, un anciano y un obispo se refiere al mismo oficio. No son tres oficios diferentes. Por eso les decía que la iglesia fue establecida con dos oficiales, pastor y diácono. Y vemos que en Timoteo se le dan directrices de las cualificaciones de ambos. Si los ancianos fueran un oficio aparte, pues es obvio que en Timoteo tendría que haber cualificaciones también para lo que es un anciano y hacer una diferencia entre uno y otro. Más bien los tres términos, lo que implican la labor de la persona que ha sido llamada a pastorear. Cuando hablamos de un pastor es fácil de recordar porque es uno que apacienta y se refiere a ese ya cuidado personal que tiene el pastor del rebaño del Señor, de las ovejas. Primera de Pedro 5:2. Ahora, un anciano es uno que predica y enseña la palabra de Dios con conocimiento, sabiduría y experiencia. Primera de Timoteo 3:2. Por eso se le denomina anciano, más bien por la experiencia que ha tenido en la enseñanza y ha adquirido conocimiento. Obispo viene a ser alguien que supervisa, que está velando por el estado de las ovejas y el estado general de la iglesia, Hechos 20:28, que ese es el encargo que le da Pablo cuando se hizo aquel grupo de obispos y de ancianos. O sea que los diversos términos son utilizados para describir más bien la labor del pastor. No está diciendo que son tres diferentes oficios. Y en Hechos 20, otro ejemplo tenemos, no solamente aquí en nuestro texto en Timoteo, en Hechos 20, en esa reunión que hubo de líderes, de pastores, en el versículo 17 de Hechos 20, son llamados ancianos, y en el 28 se les llama obispo. Así que esa ya es una de las cosas que vamos aprendiendo de estos tres términos. Recuerden, pastor por el cuidado de la oveja, anciano por la experiencia en la enseñanza y obispo por la supervisión del estado general de las iglesias, sobre todo defender la iglesia de herejías, que es algo muy importante. Si cualquier iglesia hoy día quiere tener un grupo de ancianos, es autónoma, lo puede hacer, pero lo que no podemos pensar es de que sea un oficio diferente. Tenemos que también tratar el asunto de lo que es el señorío de la iglesia, que ningún pastor es cabeza. Yo he escuchado eso y la verdad que no puede ser. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza. Pastor es lo que yo dije, simplemente un supervisor. Entonces, ¿bajo qué forma de gobierno deben de manejarse los asuntos de la iglesia? Bueno, debe de ser teocrática. O sea, todo gobernado por Dios. ¿Y cómo la gobierna Dios? La palabra. Por medio de la palabra. Y en general existen hoy día 4 formas diferentes de gobierno. En otras ocasiones que hemos hablado de las diferentes denominaciones, hemos presentado que una de las diferencias de las denominaciones es el tipo de gobierno que ejercen dentro de la iglesia. Pues como les dije, debe de ser teocrática
y debe de ser guiada por la iglesia. Así que vamos a leer Efesios, el capítulo 1. Efesios 1. Versículo 17 en adelante. Efesios 1, 17 en adelante. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que tenemos un Señor todopoderoso. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas al pastor, al grupo de ancianos, no, a la iglesia. Por eso nosotros creemos en un gobierno congregacional. La iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué expresión tan hermosa para definirnos a nosotros como iglesia. Somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Eso es algo muy importante. Otro texto para fortalecer un poquito más nuestra convicción al respecto es Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí está la misión que se le da como pastor, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Esa palabra señorío me lleva a mí a gobierno. No como teniendo gobierno sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que a la luz de estos dos textos que hemos leído, en uno diciendo que Cristo, que es la cabeza, le dio esa autoridad a la iglesia, que es su cuerpo, así como el cuerpo nuestro, todo está en el cerebro y todo lo dirige. Esa es la idea de Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo. Y ahora Primera de Pedro 5 diciendo, no teniendo señorío de la iglesia, ¿cuál de estos cuatro se somete al modelo bíblico? Existe la monarquía, que es la autoridad final puesta en las manos de un solo hombre. Y nosotros sabemos cuál de la iglesia, entre comillas, practica esto, que es la católica, con el Papa a la cabeza. Ese tipo de monarquía dice no. Está la episcopal. La episcopal es gobernada por un colegio o cuerpo de obispo. O sea, son solamente ellos los que toman las decisiones en la episcopal. La presbiteriana dice que cada iglesia local es gobernada por ancianos con cortes superiores de apelación. Le informan a la iglesia, pero la decisión la toman los ancianos. Esa es la diferencia entre la episcopal y la presbiteriana. La episcopal, los ancianos toman decisiones, pero la presbiteriana, por lo menos, lo comunican a la iglesia. Siguen siendo ellos los que tomen decisión. Y nosotros sabemos que
La congregacional viene a ser ya que la congregación local es autónoma, independiente en la administración de sus asuntos. Y en esto, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la asociación, a la Convención Bautista, estamos asociados con fines de cumplir con la Gran Comisión, o sea, no solamente predicar en nuestro entorno, sino que al cooperar ese dinero que siempre se saca mensualmente y se envía a la convención, es para mantener misioneros, seminarios, es para ayudar en el programa cooperativo. Pero ellos no tienen derecho ninguno de meterse en la congregación para ordenarla o para decirle cómo tiene que hacer las cosas. Sí están disponibles si usted procura una consejería. Y claro que vienen y lo hacen, pero nunca se meten en la autonomía de una iglesia. ¿Por qué? Porque esa es algo que es congregacional. El pastor tiene varias funciones. Número uno es guiar. O sea, ya ahí tenemos que llevar nuestra mente literalmente a un pastor con su rebaño de ovejas. Entonces el pastor lleva el ganado a lugares de pasto. O sea, apacentar, que es pacer el ganado, abrevar, dar agua al ganado. Y obviamente todo eso se está refiriendo al alimento de la palabra de Dios. Indica la predicación, la enseñanza, la exhortación, la consejería. También debe de trasquilar o esquilar. Ustedes saben que es cortarle el pelo, la lana al ganado, sobre todo porque le pesa. Y entonces es la idea de una admonición, de ayudar a las personas con sus cargas, a quitarle sus cargas. Vigilar, otra misión importante del pastor, que es cuidar de ladrones y fieras, o sea, proteger de peligros que puedan haber a nuestro alrededor. En esto se trata vigilar y proteger la sana doctrina de herejes y de herejías. Nosotros hemos presentado, hermanos, bastante tema doctrinal que nos debe de enseñar a nosotros a tener discernimiento de tener una sana doctrina en la iglesia. Recuerden que el propósito de la sana doctrina no es la adulación ni de pastores ni de maestros. Siempre la motivación es honrar a Dios en su palabra. Cargar es llevar en hombros a la más débil. Indica ya un cuidado, oración, benevolencia. Contar, o sea, mantiene un inventario, indica conocer, supervisar o estar al tanto. Sobre todo esto es un poquito difícil cuando la congregación crece demasiado. Yo detesto, de verdad, sinceramente se lo digo, que vengan personas a la congregación y que yo no les sepa ni el nombre. Eso no debe de ser. Por eso es que cuando las congregaciones crecen demasiado, lo que deben de procurar es formar otra congregación con otro pastor. Porque cuando la congregación crece de una manera tal que ya usted no sabe ni quién es una persona, eso dice no. Y es bastante difícil. Fíjense que hoy día la gente más bien mide su popularidad por la cantidad de personas. Y no debe de ser, porque si usted no conoce las ovejas, entonces ¿cómo va a ser posible? Más sabiendo que hay advertencias bíblicas en Mateo 7:15, Hechos 20 y 29, de lobos rapaces. Juan 10 del 1 al 10, ladrones. Y Juan 10:12 habla de asalariados. Así que, hermanos, necesitamos pues reconocer todas estas funciones del pastor. Si buscamos, ya estuvimos leyendo Hebreos en el capítulo 13, versículo 17. Yo pienso que es el texto que mejor expone la relación pastor-oveja. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No solamente está mencionando la gran responsabilidad que tiene el pastor delante de Dios, pero también las ovejas tienen su responsabilidad. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El pastoreo como don, tenemos que reconocerlo y diferenciarlo de otros dones. Es la habilidad de ciertos miembros del cuerpo de Cristo de asumir la responsabilidad por un periodo largo del bienestar espiritual de un grupo de creyentes, lo cual lo diferencia del maestro, del misionero, del profeta o del evangelista. Todos estos dones usted lo encuentra en Efesios 4, del 12 al 14. Pero lo voy a repetir. El pastorear como don es la habilidad de ciertos miembros del cuerpo de Cristo de asumir la responsabilidad por un periodo largo del bienestar espiritual de un grupo de creyentes. Esto lo diferencia del maestro, del misionero, del profeta, del evangelista. Y es obvio porque los otros dones más bien se dedican exclusivamente a la predicación de la palabra o establecer iglesias, pero ya el pastor en sí es el que se encarga, como dice, de esa congregación y de ese grupo, y para poderlo hacerlo tiene que ser por un largo periodo de tiempo. Por tanto, el pastor necesita ser capacitado de varios dones para poder llevar a cabo su propio don. ¿Sí? Guía, edifica a los cristianos en el crecimiento espiritual, y otra de las responsabilidades tremendas del pastor es asegurarse que las ovejas estén desempeñando sus dones. O sea, no es solamente él, sino que las otras personas también puedan desarrollar sus dones. ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene, Él viene con su galardón y ninguno quiere quedarse sin recompensa. O sea, es capaz de ejercer cierta influencia sobre un grupo para guiarles a alcanzar metas. Una cosa es ejercer influencia y otra es tomar dominio y control, que es totalmente diferente. Importantísimo para el pastor promover el teocentrismo cristocéntrico. Es una de las cosas que yo espero que toda persona que visita, que viene aquí a la iglesia, pueda ver esto en nuestra congregación. Que aquí no se está adulando hombres, que aquí se está verdaderamente centrando en nuestro Dios. También el pastor ejerce un énfasis particular en ayudar a la iglesia a tomar decisiones, proteger del error, disemina la verdad, primero como modelo. El propósito es que el grupo de creyentes maduren a la enseñanza y estatura de Cristo. Por eso la predicación, la enseñanza viene a ser su ministerio más importante. ¿Por qué? Porque la idea es, sí, estamos aquí como iglesia para evangelizar, ganar a otros para Cristo, pero parte de la gran comisión es también que la iglesia sea edificada, que puedan aprender y enseñar. El mismo texto menciona ciertas consideraciones. Debe ser lleno del amor del Espíritu Santo, sin intereses particulares o fines de lucro. A nosotros nos pasó en una iglesia, y Maide y David son testigos porque fueron parte de ella, donde venimos en Miami, que hubo un problema con el pastor y hubo un cambio de pastor. Y ese nuevo pastor que llegó, muy carismático, muy dinámico, etcétera, etcétera, él enfocaba un líder y le hacía la vida imposible hasta que se fuera. Cuando se iba para otro. Mi esposo y yo éramos los tesoreros de la iglesia. Y llegó el momento que no, el enfoque fue en nosotros. Qué triste, hermanos. Estamos un grupo de hermanos después de un culto reunidos así, y que ese pastor viniera y saludara a cada uno y a nosotros nos virara la cara.
terminamos yéndonos para otra congregación. Pero es triste que usted se diga ser pastor y que tenga esas actitudes, cuando el pastor debe de ser lleno del amor del Espíritu Santo, sin intereses particulares. Debe de ser responsable, fiel, disciplinado, puntual. ¿Por qué puntual? La puntualidad habla mucho del carácter de una persona. Y el pastor debe de ser puntual. Usted se imagina que usted llega un día y se encuentra la puerta cerrada, o que todos lleguen y después aparezca el pastor como a los 10 minutos. Nada de eso debe de ser. Tiene que ser, ya lo leímos aquí, hombre, porque dice marido, ¿verdad? Nosotros no aceptamos el pastorado de la mujer. En estos días se llaman pastoras y ejercen pastorados. ¿Por qué no? No es un estudio basado en el lugar que tiene la mujer en la iglesia, pero Dios claramente en Génesis le dijo que el hombre se iba a enseñorear de la mujer. Por tanto, la mujer no puede ser cabeza del hombre. Y cuando hablamos de un pastorado, es porque el pastor es el que tiene la autoridad, sobre todo doctrinal, de esa congregación. Y una mujer no debe de tener esa autoridad. Por eso es que esto es importante entenderlo, porque la mujer puede enseñar, puede dirigir, puede llevar a cabo devocionales, puede hacer muchas cosas, menos pastorear. Y no solamente en Timoteo, también ahora en Tito aquí hemos visto que debe de ser un marido de una sola mujer. O sea, no puede ser un divorciado. En especial esto se tiene en cuenta, obvio, después de su encuentro con Cristo. O sea que si una persona antes de su encuentro con Cristo fue divorciado, eso no se debe de tener en cuenta. La Biblia dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Pero una vez en Cristo, ya usted no puede ser un divorciado. ¿Por qué? Porque ha adulterado el matrimonio. Y les explico esto, porque cuando oímos la palabra adulterar, inmediatamente pensamos que es una relación ilícita fuera del matrimonio. Y no consideramos verdaderamente el significado de la palabra. Usted coge un vaso de agua. El agua, ¿verdad?, es H2O. Dos compuestos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y eso es agua. Si usted le echa la mínima gotica de otra sustancia, usted ha adulterado el agua. Y esa es la idea que estamos presentando. A pesar de todo lo que usted haya visto en la historia y todo lo que Dios haya tolerado, la poligamia, etc., cuando Dios estableció un matrimonio, lo estableció con un hombre virgen y una mujer virgen que se casan hasta que la muerte los separe. Ese es el matrimonio establecido por Dios. ¿Lo entendieron? Cualquier cosa fuera de eso ya se ha adulterado lo que Dios hizo en su origen. Y entonces por eso es, yo sé, hermanos, que hay muchos que han tenido que sufrir divorcios, etc. Y bueno, pero no se tolera en un pastor. ¿Tienen la idea ahora? Porque si el pastor comete eso, ¿de qué manera va a aconsejar a la iglesia? ¿De qué manera va a aconsejar parejas, matrimonio, etcétera? Por eso es que claramente lo dice ahí, marido de una sola mujer. Dice que debe de ser irreprensible, obviamente eso no significa perfecto, pero que no pueda ser señalado por nada escandaloso, concupiscente, indebido, en comportamiento, práctica y palabras. También debe que sus hijos ser creyentes, en el sentido de ser un buen padre, enseñar bien a sus hijos, no hijos malcriados, indisciplinados, y menos que nunca hayan escuchado el Evangelio. Y esto es importante aclararlo, hermanos, porque esto debe de considerarse hasta la mayoría de edad, porque bien dijo Isaías,
Cada cual se apartó por su camino. Y la salvación no es un paquete familiar. La salvación es muy particular y muy personal. ¿Okay? Pero no podemos concebir un pastor que sus hijos estén malcriados y sin disciplina y sin hábitos ni costumbres. O sea que como administrador de Dios debe de tener estas cualidades correctas en cuanto a carácter, temperamento, sabiduría al tomar decisiones. El versículo 7 pasa a mencionar características negativas que debe de evitar. No debe ser soberbio. Una persona soberbia es un orgulloso, un vanidoso, un altivo, un terco, un caprichoso o un extremista. Eso es lo que es un soberbio. La palabra soberbio viene de la rebeldía. Y entonces todas estas características que proceden de la vanagloria no deben verse en un pastor. En otras palabras, el pastor debe saber humillarse ante Dios y ser humilde y tener un concepto de sí mismo adecuado, como el que dice Pablo. Yo creo que debe ser el concepto de todos. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, ¿qué fuéramos? ¿Dónde estaríamos? Así que por la gracia de Dios, por esa obra del Espíritu Santo, yo soy lo que soy. Por eso la gloria siempre es de Él. Y debemos aprender a humillar. No debe de ser iracundo. Iracundo es una persona dada al mal genio. O sea que por cualquier cosa se aira. Y obviamente pues airado muchas veces no concede perdón. No dado al vino. En otras palabras, no un borracho. ¿Por qué? Ocasionalmente puede tomarse una copa de vino. ¿Quién dijo que un pastor no pueda tomarse una copa de vino? Lo que no debe de ser es borracho. No pendenciero, o sea, envuelto en riñas, en disputas. No codicioso de ganancias deshonestas, envuelto en negocios seculares. Eso lo explica muy bien 2 de Timoteo 2:4. Cuando un pastor recibe un llamado a servir al Señor, sí, puede ser, hay veces tener un trabajo secular, etcétera, pero no envolverse en negocios seculares que perjudiquen su llamado y que desvíen su mente de lo que él debe de estar haciendo con la congregación. Yo conozco pastores que se han envuelto en negocios de venta de esto, de venta de lo otro, y 2 de Timoteo 2:4 dice que el Señor llama militar, debe de enfocarse en eso. En las características positivas, en los versículos 8 y 9, hospedador, quiere decir que cuando usted visite su casa, usted se sienta bienvenido. Dice amante de lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él debe de ser santo. Sobrio. Sobrio es una persona que piensa con cordura y sobre todo que no cae en extremismos. Hay que cuidarse mucho de los extremos. Justo como persona y también a la hora de juzgar y aplicarlo a otras personas. Santo, obviamente eso sabemos que es un llamado para todos. Dueño de sí mismo, o sea que controla su carácter, impulsos, decisiones. Ejerce esa templanza, dominio propio que es fruto del Espíritu. Y por último, retenedor, de la palabra fiel. O sea, tiene que conocer las Escrituras, procurar enseñar sana doctrina, prepararse para defender la fe, o sea, ser un apologético. Así que vemos, hermanos, todas estas características que deben de verse en un pastor. Como yo les dije anteriormente, lo que sirva para la iglesia es tener todo esto presente en hora de mantener un pastor, elegir un pastor. Deben de considerar lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este oficio. Que el Señor les bendiga.